Vamos a ver algo que concluimos muy rápido el anterior domingo, pero sé que es de vital importancia para el crecimiento, para la renovación de nuestro entendimiento. Entonces estábamos hablando que el Evangelio nos muestra, propone 4 procesos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo y la verdad en nosotros se va a desarrollar, va a operar estos procesos. Y el primer proceso es entendimiento, es entender. El segundo proceso es apropiarse de aquello que hemos entendido. El tercer proceso es manifestar aquello que entendimos, aquello que nos apropiamos y aquello que ya somos. Va a manifestarse como ese árbol que cuando llega el tiempo comienza a dar el fruto. Y el cuarto proceso es anunciar esta vida poderosa, anunciar esta palabra que produce transformación, que produce el cambio que la humanidad necesita, que esta sociedad necesita, que los hijos de Dios podamos manifestarnos como sal y como luz. Entonces, por hoy vamos a ver el entendimiento. Vamos a ver lo que opera el entendimiento. El entendimiento determina la calidad de vida que vamos a tener, determina la calidad de nuestros días aquí en la tierra, cuando entendemos. Por eso es que cuando entendemos, vamos a alabar y adorar de diferente manera, desde un corazón grato, desde un corazón agradecido. Uno de los puntos es la alabanza continua, lo que habló el rey David en el Salmo 34. Dijo: alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque entendió algo. Y desde la gratitud de su corazón podía alabar, adorar en toda temporada, sea buena, sea mala, sea nefasta. Él podía adorar, podía alabar desde un corazón que entendió. Por eso, un corazón agradecido. Los corazones agradecidos son los que entendieron algo, son los que entendieron la cruz. ¿Sabe qué hace esa alabanza continua? No da espacio, no da lugar a centrar nuestros pensamientos, nuestra visión en nuestras debilidades, en nuestros problemas o en otras personas, porque está concentrada en algo que es más grande que todo. Muchas veces estamos como inertes porque estamos concentrados en nuestros problemas. Pero este entendimiento da lugar, da espacio a esa alabanza continua que nos va a quitar de estar preocupados, nos va a quitar de ver el problema más grande que nuestro Dios. Amados, la alabanza ve al Dios poderoso como lo que es Él, como lo más grande. Entonces los problemas quedan tan pequeños que podemos seguir alabando a Dios en toda temporada. Así que vamos a comenzar hablando sobre quién produce el entendimiento. Eliú, uno de los amigos de Job, estaba muy enojado con 3 amigos anteriores que le hablaban cosas sin entendimiento a Job. Los redarguían, pero sin entendimiento. Y él dijo: yo pensé que las canas hablarían, pensé que la muchedumbre de días hablarían, pero he entendido que no son los años, que no es la edad, no son las canas.
los que dan entendimiento. Ciertamente, dijo, el hombre tiene espíritu y el soplo de Dios, el aliento de Dios es el que hace que el hombre entienda. Entonces, mis amados, el entendimiento nos los da Dios. Por eso el rey David en el Salmo 32:8 dice: te haré entender. Dios le habló a David. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, ¿quién hace entender? Dios. Pero también hay una disposición de nuestro corazón para entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué espectacular! Los ojos del Señor están sobre nosotros, están sobre nuestros caminos, para guardarnos, para cuidarnos, para decirnos: este es el camino. Este es Jesús, el camino, andad por él. Entonces, nosotros podemos ver lo que opera el entendimiento. Proverbios: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Amados, el buen entendimiento de la verdad presente, de la verdad de Dios, no solamente nos hace agradables a las personas, porque va a transformar nuestro modo de hablar, de pensar, de conducirnos en la vida. Pero también nos va a dar la gracia, el poder de Dios para no pecar, para no andar como anda el mundo, para andar en la verdad consumada, en la verdad revelada del Espíritu. Entonces, mire lo que hace el entendimiento. El entendimiento da gracia. Porque el camino de la gente que transgrede y transgrede es muy duro, es muy triste. Pero la gracia de Dios es la que nos rescata a cada día, nos fortalece a cada día para poder oír y obedecer al Señor. Segunda de Pedro 3. El apóstol Pablo, cuando pudo entender, escribió esta carta antes de abandonar el cuerpo, como él lo dijo. Y aquí en este versículo dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Muchas veces hemos sido renovados en nuestra mente, en la verdad presente, pero algo pasó y comenzamos a distraernos y comenzamos a enfocarnos en otras cosas y nuestro entendimiento se aletarga, nuestro entendimiento se duerme. Pero ¿qué es lo que va a despertar ese entendimiento que ya fue limpiado? La exhortación. Por eso es importante que podamos escuchar las palabras de exhortación de Dios para que nos sacudan, para que rompan paradigmas y nos establezcan en el entendimiento que da vida. Amados, el entendimiento da vida, o la falta de entendimiento produce lo contrario. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, entendimiento. La palabra es tan maravillosa cuando comenzamos a entender. El Señor me despertó hoy a las 3 de la mañana. Yo dije: Señor, pero di vueltas media hora, pero dije: no, Él me quiere hablar algo y me levanto. Y comencé a adorarlo, a agradecerle. Y me ministró confirmándome esta palabra. En Jeremías 9, no lo puse, pero dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si en algo se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Amados, si en algo vamos a estar
gozosos, contentos u orgullosos. Será de entender, será de conocer al Dios vivo y maravilloso. Entender es un asunto de gobierno. Si se ponen a pensar, entender es un asunto de gobierno. ¿Sabe por qué? Tenemos ejemplos en la Biblia. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está escrito, es un testimonio vivo. Es un testimonio para entender para nuestros días. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, llevaron también a Daniel, una estirpe de príncipes, un profeta de Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Este hombre gobernó todo el tiempo que sus hermanos fueron esclavizados en Babilonia. Él estuvo en gobierno porque tenía un gobierno interno y también un gobierno externo porque había entendido algo que los demás no entendieron. Entonces Daniel propuso en su corazón 3 cosas. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque el entendimiento lo da Dios, pero hay una recepción, hay un deseo en nuestro corazón. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón, entender también. Entonces Daniel propuso en su corazón entender. Vamos a ver Daniel 10, 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Miren, amados, desde el primer día que disponemos nuestro corazón a entender, Dios está atento a nuestras palabras. Fueron oídas tus palabras, a entender y a humillarte. Aquí van 2, entender y humillarnos. ¿Sabe por qué es tan importante la humildad? Porque podemos ser muy eruditos, muy entendidos, pero si hay orgullo en nuestro corazón, ahogamos la gracia de Dios. Si hay orgullo en nuestro corazón, estrangulamos la gracia de Dios, que es el fluir permanente para seguir entendiendo. Porque el que piense que ya entendió, nosotros todo el tiempo estamos siendo renovados en nuestro entendimiento. Todo el tiempo el Señor nos va llevando a aguas más profundas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Y qué fue lo tercero que propuso, que dispuso en su corazón Daniel? Porque si vemos, todo tiene que ver también con una decisión que nosotros tomamos. Para que aquello que Dios ya dio por gracia, aquello que hemos entendido, pueda activarse en nuestras vidas. Entonces, Daniel también dispuso su corazón a no contaminarse. Por favor, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón. Esta es una actitud de fe, de entrega. Es una decisión que nosotros tomamos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense un esclavo pidiendo que no se le obligue. Si los esclavos no tienen voz ni voto, pero este hombre tenía gobierno y autoridad porque había entendido. Entonces los empleados se sometieron a su voz. Y esto tiene que ver, esto es muy profundo. Hay un sistema babilónico que todavía sigue operando en el mundo. Y hay una iglesia que no ha entendido y se sigue sometiendo a ese sistema. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y estaba tan seguro de lo que él hacía y de lo que él decía que les dijo, hagamos una prueba. Denme a comer por 10 días legumbres
hagamos la prueba. Dice que a los 10 días el rostro de los que comieron legumbres y agua pareció más robusto y más saludable que los que comían de la porción de la comida del rey. Cuando nosotros entendemos lo que estamos comiendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, vamos a ver, amados, el rostro de las personas. Muchos enojados, amargados, ansiosos, dubitativos, temerosos, porque ¿qué están ingiriendo? ¿Qué están comiendo? La porción de la comida del rey de este mundo. Pero aquellos que deciden proponen en su corazón no contaminarse, van a ser selectivos en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que hacen. Entonces, ¿qué pasó? 1:17. Vamos a ver, porque es tan maravillosa la palabra cuando nosotros disponemos. Y dice, eran 4 muchachos a quienes también les cambiaron el nombre. Porque eso es lo que quiere hacer el sistema de este mundo, cambiar la identidad nuestra. Mire, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero hace un acápite. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y Daniel, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón. Entonces, el entendimiento va a operar radicalmente en nuestras vidas. Va a determinar la calidad de los días que vivimos sobre la tierra. Vamos a irnos, por favor, a Romanos 12:2. Este versículo lo he machacado 2020 y sigo haciéndolo porque veo que es muy importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, amados. No nos conformemos al sistema de pensamiento de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted está en el mundo, pero no es del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Por eso no podemos conformarnos a un sistema de pensamiento que no es para los hijos de Dios. El pensamiento que nosotros tenemos es la mente de Cristo. Una mente de gobierno, una mente de autoridad, una mente de discernimiento, una mente de sabiduría. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que ya nos fue entregado en la cruz, de lo que ya nos fue entregado en Cristo Jesús el Señor. Y si algo nos fue entregado, que es maravilloso, y todos los días digo, me apropio, Señor, la mente de Cristo. Hay temores que nos vienen a todos. Estaba recordando ayer que hace años cuando volví a manejar después de mucho tiempo, tenía temor y era un suplicio manejar, pero decidí porque necesitaba. Y como Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros y nos instruye en el camino, me dio un sueño. Me dio un sueño espectacular que hasta ahora es un ancla para mí. Para no retroceder. Para no retroceder, porque cuando nosotros no hacemos por la fe lo que debemos hacer, retrocedemos. ¿Y qué es retroceder? Es volver para atrás, achicarnos, volver para atrás. Y escuché las palabras claras que me dijo: cuando retrocedes, te reduces.
cuando retrocedes te reduces. Así que desde ahí cambió todo. Comencé a manejar sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque entendía. Y esto ha sido una lección para mí, no solamente en esa área, en muchas áreas. Cuando me invitan a predicar en otros lados, siempre, ay no, Señor, que inviten a otro, pero después digo, no, si retrocedo me reduzco. Métale, vamos, voy. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de mí misma. Eso necesitamos entender cuando Dios nos da una asignación para hacer. No es tu obra, la obra es de Él en nosotros. Lo único que Él necesita es la disposición de tu corazón. Y la gracia de Dios nos va a fortalecer para hacer lo que debemos hacer, como dijo el apóstol Pablo. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar los misterios del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Por gracia, por la gracia de Dios. Entonces, amados, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso aquí. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuánta gente lucha por tener una ciudadanía americana? Cuando tienen la ciudadanía del reino de Dios, cuando tienen la ciudadanía que es más alta, que te abre las puertas donde sea. Y es más, después de la cruz creo firmemente que las puertas permanecen abiertas, porque Jesús lo dijo en Juan 1. ¿Te maravillas de que te dije, te vi? Le dijo a Natanael. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Desde ahora veréis los ángeles que suben y bajan. ¿Por qué? Porque se abrió un espacio en la eternidad y se estableció el reino en la tierra. Entonces, qué importante es entender. Ahora nos vamos al próximo versículo. Entender va a determinar cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay algunas personas que se ven como los judíos cuando salieron de Egipto. No, en esa tierra hay gigantes que tragan a sus moradores y nosotros, a nuestro parecer, nos veíamos como langostas delante de ellos. Así podemos vernos. O podemos vernos como Dios nos ve. Eso opera el entendimiento. Vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Con una alta estima, porque ve al Hijo, ve a su Hijo en nosotros. Entonces aquí, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amados, ¿cuántos profetas tuvieron que morir? ¿Cuántos apóstoles murieron como mártires para que nosotros podamos tener hoy la palabra escrita? Para preservar la palabra que fue soplada por el Espíritu Santo de Dios, para poder entender. ¿Cuántos invirtieron y desgastaron sus vidas para que nosotros podamos entender hoy? Yo me acuerdo de mis pastores. Albercito, aquí somos de la misma, comenzamos juntos y nuestro pastor era un brasilero. Y como eran denominaciones, los cambiaban. Y el hombre estuvo aquí, creo que unos 10 años, algo así, y tuvo que irse. Y cuando se fue, me dio depresión. Durante 2 semanas no salí a trabajar. Hasta que un día, postrada, llorando, dije, no, esto no puede ser, esto no está bien. Yo no dependo de un hombre, dependo de Dios. Me levanté en la fe y desde ahí vinieron otros. Pero a lo que me voy es que esa gente invirtió sus vidas, invirtió su tiempo en oración por mí, por nosotros.
Entonces fuiste de gran estima y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Eres tan valioso y tan importante que Dios levantó personas para que tú estés en sus oraciones, para que tú estés en sus pensamientos. Sigamos. Amados, cuando entendemos el Evangelio consumado, el Evangelio eterno de Dios, vamos a entender lo que dijo y lo que entendió y lo que escribió el apóstol Pablo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Esto es espectacular, amados. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El número 10. Así que, ¿qué le falta a usted? En serio, ¿qué le falta a usted? ¿Por qué cuando tiene algún problema pone esa cara de guanajo? De verdad. Debemos alegrarnos y gozarnos. Estamos en Cristo. Estamos completos en Él. No nos falta nada. Pero tenemos que arribar, llegar a ese entendimiento y apropiarnos. Porque si no, siempre vamos a ver a los problemas más grandes que Dios. Y Dios no merece eso, amados. No merece eso. Vosotros, dice el apóstol Pablo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una realidad que cuando la entendemos va a cambiar dramáticamente nuestras vidas. Va a cambiar nuestras vidas. Qué importante es entender lo que somos, la identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Sos de linaje real. Eso entendía el rey David para matar gigantes. ¿Quién es este incircunciso? Significaba que no tenía pacto con Dios. Usted está en un pacto de vida, en un nuevo pacto del Espíritu. ¿Qué cosas pueden operar en contra de usted? Muchas. Pero la cuestión es que va a prevalecer contra uno que ha entendido la gracia, que ha entendido el poder de la cruz. Podremos pasar situaciones que todos pasamos. Pero en todo somos más que vencedores. En todo somos más que vencedores en aquel que nos amó. Eso es una realidad. Así que vamos a seguir. Amados, entender va a determinar en medio de las pruebas nuestra visión, o para desmayar o para no desmayar. En medio de las pruebas, cuando dijo el apóstol Pablo que el que ve y entiende eternamente no va a desmayar. Porque nuestro hombre exterior se desgasta con lo que ve y con lo que siente, pero el hombre interior se fortalece con lo que entendió, se fortalece con la verdad del Espíritu. Por eso este pasaje es tan espectacular. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, diga leve por favor, porque esta leve tribulación momentánea produce. Amados, lo que estamos pasando es duro, es difícil, es
El apóstol Pablo pasaba cosas más duras y más difíciles, una persecución constante. Pero él como veía y entendía eternamente. Y por eso es que podía decir, pero esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Va a determinar en medio de las pruebas el no desmayar, cómo entendemos y cómo vemos eternamente. Cuando hablamos de eternidad estamos hablando de lo consumado, de lo que Cristo ya hizo en la cruz. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven desde el hombre exterior son eternas. Pero desde el hombre interior ya las vemos. Eso es lo que dice 1 Corintios 2. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que por gracia nos ha concedido. En tu espíritu tú sabes que tienes la victoria, que eres más que vencedor a pesar de las temporadas oscuras de invierno que estuvieras pasando, con el entendimiento que esa temporada está produciendo carácter, está produciendo paciencia, está produciendo el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Es que esto es maravilloso, poder entrar a una situación que no la esperábamos de repente, pero con ese entendimiento. Esto está produciendo algo bueno en mi vida, para que yo pase a otro nivel de luz, de revelación, de entendimiento. Muchas veces nos atoramos en una prueba, en un lugar, porque no disponemos nuestro corazón para entender y humillarnos. Salir de una prueba tiene que ver con humillarnos, tiene que ver con ser humildes delante de Dios. Sigamos. Entender va a determinar cómo vemos a los demás. ¿Cómo estás viendo a tu cónyuge? ¿Cómo estás viendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo estás viendo a tus hermanos? ¿Cómo los estás viendo? Es grave, amados, ver en la carne, porque siempre le vamos a encontrar defectos. Pero qué maravilloso es ver con el entendimiento del Espíritu. El entendimiento del Espíritu te va a llevar a ese amor incondicional, a ese amor que no está esperando solo recibir, a ese amor que siempre da, a ese amor que opera por fe, la fe que obra por el amor. ¿Cómo estás viendo a las personas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué entendimiento? ¿Desde la carne, desde criterios humanos o desde el entendimiento de la nueva creación, de Cristo Jesús el Señor? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, diga a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La NBI dice, a nadie conocemos según criterios humanos. ¿Cuántas veces estamos pensando diferente de Dios acerca de alguna persona? A los ojos de Dios, todos tenemos una gran estima. A los ojos de Dios, todos somos honorables, porque la imagen que portamos es la imagen de su Hijo. Entonces comience a mirar con los ojos del entendimiento a su cónyuge, a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Proverbios
El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. Sin entendimiento podemos menospreciar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Pero el entendimiento da gracia para mirar como nos mira Dios. Sigamos. Entender, mis amados, nos va a llevar a cambiar en nuestro relacionamiento con las personas. Va a determinar cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con los demás, teniendo siempre la razón, que se haga siempre mi voluntad, que se haga siempre lo que yo quiero, o entregar. Madurez es soltar, madurez es entregar. Entonces, aquí, esto es una elección diaria de vestirnos del nuevo hombre a cada día, porque este nuevo hombre va a mirar a los demás desde la visión eterna, desde el entendimiento del amor del Padre, del amor de Dios. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué importante es la mansedumbre. Ser mansos. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma ansiosa no es mansa, porque siempre está molesto, peleando por tener la razón. Aprendamos a Cristo desde dentro de nosotros. La mansedumbre es un fruto del Espíritu que crece muchas veces en las temporadas más difíciles, en las temporadas más hostiles que pasamos. La mansedumbre, la paciencia, upomone, tener tanta presión encima, pero jamás perder el buen ánimo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amados, vestíos de amor. Vistámonos de Cristo. Él es el amor. Cristo es el amor. Vistámonos de Cristo cada día. Y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna. La persona de paz, esa paz interior, esa paz con sus semejantes, esa paz con Dios, por eso es que tiene paz interior y paz con los semejantes, gobierna. Va a gobernar los ambientes, va a transformar los ambientes. Una persona de paz va a transformar los ambientes, va a gobernar los ambientes, va a establecer armonía en un hogar, en una casa. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a paz. Hemos sido llamados a convivir unos con otros en paz, sin egoísmos, sin buscar solo lo nuestro. Cuando no hay paz, cuando estamos buscando y peleando por lo, eso es mío, y a mí qué, y qué a mí. Qué maravilloso es el dar, la generosidad. Y sed agradecido. Qué espectacular esta carta del apóstol Pablo. Lo sella con algo
que es fundamental para vivir en gozo. Tener un corazón agradecido. Es una actitud que activa la fe. Porque si tú das gracias en los momentos más oscuros, más difíciles de tu vida, estás operando en la fe. Estás agradecido, entendiendo que tu Dios es mayor que tus circunstancias. Es mayor que lo que no ves. Sed agradecidos. Un corazón agradecido va a permanecer en continua alabanza a Dios. Y eso da lugar a quitar los ojos, a quitar la concentración de nuestras debilidades, de nuestros problemas y de los demás. Muchas veces, si no estamos concentrados en nosotros, nos concentramos en la falla del otro. Nada de eso, amados. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor todo el tiempo, eso se quita. Sigamos. Aquí está lo que decía el rey David. Y este sí que pasaba situaciones tremendas. Pero él entendió la gracia, entendió la obra de la cruz en el tiempo de la ley. Y por eso bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quitó su enfoque de sí mismo y de sus circunstancias y los puso en el único que hay que poner los ojos, en el más grande, en el poderoso, en el Dios de lo imposible. Él es digno de ser adorado, de ser alabado. Sigamos. Entender va a determinar nuestra generosidad para darle al Señor. En este capítulo habla y dice, Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Y estoy hablando no solamente de cosas materiales. Siendo el rey, se despojó a sí mismo para entregarse por nosotros. Entonces, mis amados, entender la obra de la cruz, lo que sucedió, entender el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, va a cambiar radicalmente nuestra manera de darle a Dios. Estamos pasando un curso que les animo a que lo tomen. El próximo es el 15 de mayo, que están hablando sobre un más excelente dar. Y tocaron este punto. Y hablando en Malaquías, Dios estaba quejando contra el pueblo de Israel. Y les decía, si yo soy Dios y si yo soy Padre, ustedes no me están honrando. Ustedes están trayendo a través de sus ofrendas todo lo tuerto, lo chueco, lo cojo. Si ustedes les dan eso a sus príncipes, a sus gobernadores, no los van a aceptar. Entender el Evangelio de la cruz va a cambiar nuestra actitud en el momento de dar. ¿Sabe por qué? Porque nos va a llevar a entregarnos primero a nosotros mismos. Cuando nosotros nos entregamos a nosotros mismos, estamos entendiendo que nos estamos entregando a la pasión de nuestro corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hablaron también que no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, en tremenda pobreza todavía rogaban para dar. Eso es entender, amados. Eso es entender la obra de la cruz. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entender va a hacer que nos entreguemos al Señor primeramente y de ahí todo lo demás, porque todo lo nuestro es de Él y todo lo de Él es nuestro. Esa fue la última oración de Jesús en Juan 17. Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y nosotros estamos en Él. Todo lo de Él, la herencia inescrutable y gloriosa que nos dio, nos pertenece. Y se va manifestando a medida que el Hijo va creciendo en nosotros. Por eso es que podemos dar sin temor, sin tristeza y con gozo. Y terminamos con, bueno, me faltan 2 puntos más. Entender nos va a llevar a caminar por fe. La fe es un regalo que Dios ha dado a su iglesia. Es una ventana abierta que nos puede llevar a mirar lo consumado, la eternidad. Desde la fe podemos ver lo que ya está, aunque todavía no lo hayamos tocado o con el ojo natural no lo hayamos visto. Pero ya está y lo apropiamos y lo vemos. Por eso es que la fe, mis amados, no solamente es para obtener cosas, es una fe de entendimiento y de conocimiento del Señor Jesucristo. La fe del Hijo de Dios no solamente nos va a llevar, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Nos va a llevar también a dejar cosas que tenían que ver con nuestra confianza, que tenían que ver con dependencia, como Moisés. Si nos ponemos a ver en este versículo, ¿qué dice? Por la fe dejó a Egipto. Por la fe también se dejan muchas cosas. Egipto es un tipo del mundo. Por la fe dejó a Egipto. ¿Pero qué significaba Egipto para Moisés? Su comodidad, su dependencia, el gobierno que tenía como hijo de la hija del faraón. Significaba su confianza, porque todo lo tenía. Sus hermanos eran esclavos, trabajaban todo el día, haciendo ladrillos para engrandecer los monumentos del faraón. Entonces la fe, mis amados, no solamente nos lleva a obtener cosas, a esperar. La fe nos lleva a dejar. Por la fe dejó Egipto. ¿Y cómo se sostenía? Sin temor al faraón que lo podía matar, sin temor. ¿Cómo se sostenía? Mirando al invisible. Eso es fe, mis amados. Eso es fe. Mirando lo que no se ve, mirando al invisible, mirando a Cristo en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, en nuestras relaciones familiares, en nuestra situación financiera, en nuestra situación de salud. ¿Cómo nos sostenemos? ¿A quién estás mirando en situaciones difíciles? Deja Egipto, deja el pensamiento natural del mundo. Alineémonos a la fe. La fe funciona. La fe es un camino no andado, pero más seguro que lo que ya transitamos antes. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey. ¿Por qué? ¿Qué te sostiene? ¿Qué me sostiene?
Si lo que nos sostiene son cosas temporales de este mundo, vamos a volver a necesitar, vamos a volver a estar en ansiedad y en temor. Pero si lo que te sostiene es el invisible, te aseguro que siempre te sostendrá. No hay pierde. El entendimiento nos lleva a vivir por fe. El entendimiento nos lleva a vivir una vida de unción en la fe del Hijo de Dios. El entendimiento nos lleva a decidir no pecar. Eso es fe. Soltar, dejar las cosas que te atraen, esas cosas temporales, pasajeras, seductoras, ese pensamiento posmodernista que ha sacado a Dios afuera, que ha sacado la fe, que ha sacado las cosas absolutas. Eso hace la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿sabe qué? Por la fe, por la palabra de Dios fueron hechas cosas que antes no habían, que no se veían, pero por la palabra se activó. Cuando hablamos, pueden salir dos connotaciones, dos operaciones nuestras, o la duda o la fe. Mantengámonos sosteniéndonos, mirando al invisible. Siguiente. El entendimiento va a determinar nuestra adoración. Antes vimos la alabanza, que es esa alabanza de gratitud que sale de nuestro corazón. Pero la adoración es esa entrega, es ese rendirse, es ese morir, es esa obediencia, aunque te cueste la vida. Eso es adorar a Dios. El diablo le ofreció a Jesús y le dijo: todos estos reinos te los entrego porque a mí me han sido entregados, si postrado me adorares. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está, Satanás, a tu Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás. La adoración tiene que ver con el servicio. La adoración tiene que ver a quién servimos. ¿A nosotros mismos? ¿A nuestros placeres? ¿A nuestros deseos? ¿A nuestros temores? ¿A nuestras dudas? ¿O al Rey? ¿O al Señor? ¿Al Kyrios? ¿A la máxima autoridad? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos sirviendo? Jesús tenía que ir a Jerusalén para ser sacrificado. Pero antes de eso decidió pasar por Samaria. Y a la hora del mediodía se sentó en un pozo, en el pozo de Jacob. Y a esa hora vino una mujer de mala vida. Las mujeres generalmente iban a sacar agua del pozo en la mañana cuando es fresco. Pero esta mujer tenía mala reputación. Y por temor a las bocas, iba en el calor del día. Y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Y ella se espantó y le dijo: pero ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber. Y Jesús le dijo: mujer, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Pero Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. Te aseguro
que el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Y Jesús comenzó a adentrarse en el corazón de la mujer y le dijo: llama a tu marido. Mentirosilla la mujer le dijo: no tengo marido. Pero como Jesús, es que es tan maravilloso. Es tan maravilloso cómo nos trata, cómo trabaja con nuestro corazón, cómo nos confronta. Jesús le dijo: esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. La confrontó con amor, con verdad. ¿Sabe para qué? Para que esta mujer pueda conocer el verdadero amor. ¿Cuándo conocemos el verdadero amor? Cuando alguien conoce nuestro pasado, que puede ser terrible, y a pesar de conocerlo nos sigue amando. Ese es Jesús. Él conoce nuestro pasado, conoce los desaciertos, conoce lo que hicimos, pero nos sigue amando con un amor incondicional, inefable, porque no hay palabras para describir cómo nos ama. Y la mujer: oh Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres dicen que en este monte debemos adorar a Dios. Y Jesús le dijo: ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Le estaba introduciendo en la verdadera adoración. Ya no es desde un lugar, es desde Él mismo. En espíritu y en verdad adoraréis al Padre. Desde Cristo, que es espíritu y que es verdad. Entonces comenzó a ministrarle a la mujer. Y la mujer le dijo: sé que va a venir el Mesías, el cual nos aclarará todas las cosas, el cual nos enseñará todas las cosas. Cuando estaba haciendo esto, lloraba y lloraba y lloraba. Sé que va a venir el Mesías, el cual nos aclarará, nos enseñará todas las cosas. Y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso encuentro, amados, que podemos tener con Jesús a cada día, para que el Mesías se revele, para que podamos entender lo que el Mesías hizo, el enviado, el Cristo, lo que hizo en la cruz, para vivir nuestras vidas diferentes. Para pasar, invertir nuestro tiempo. No pasar la vida así nomás. La vida es un soplo, es transitoria. Seamos esa generación que pase la posta a la otra generación, que deje huellas, que deje verdad, que ministre el amor y la gracia. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La gente que entendió, la gente que adora a Dios, ya no escatima su propia vida. ¿Qué le importó la necesidad temporal del agua? Dejó el cántaro. Y se fue a manifestarlo. Se fue a manifestar a Cristo. Se fue a hablar de Él. ¿Y saben qué pasó? Esta adoradora
se convirtió en una colaboradora del propósito eterno de Dios, porque toda la ciudad vino a Cristo. Amados, que la adoración de nuestro ser decida cada día morir a nuestra zona de confort, a nuestra comodidad, para llevar esta verdad que hace libre. ¿Cuántos esclavos hay? Nosotros tenemos una sociedad esclavizada por el viejo hombre, por la maldad del viejo hombre, por la debilidad del viejo hombre, que necesita ser liberada. Entender va a determinar la calidad de nuestros días, la calidad de nuestra vida aquí en la tierra, como peregrinos, como ciudadanos del cielo.